Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Hoy nuevamente me da mucho gusto estar con ustedes por este medio y agradezco también a mi hermano Mario que nos ha permitido que esta fuera la forma de que nos podamos estar comunicando. Y yo quisiera que iniciáramos con una oración y ahí en donde tú estás, hermano, que inclines tu rostro y los acompañes a hacer una oración. Señor y Dios y Padre, te agradecemos mucho esta oportunidad que nuevamente nos das, que en medio de estas circunstancias tan difíciles que hemos pasado, tú nos has fortalecido, nos has animado, nos has mantenido en pie, Señor, y te agradecemos por toda tu bondad, tu misericordia, y también te queremos suplicar que tú nos ayudes a escudriñar tu palabra y que nos ilumines y nos hagas crecer a toda nuestra iglesia de Betel. Te doy gracias, Señor, pidiéndote por todas tus iglesias, por todos los pastores, Señor, y que tú sigas mostrándonos qué quieres que hagamos, qué cambios que quieres que necesarios que hagamos en la vida de la iglesia, en la vida del creyente, Señor, y en la vida de las familias. Te damos gracias, Señor, dirígenos por Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues ya estamos nuevamente viendo este regreso de la palabra de Dios, en la cual pues estamos viendo, nos estamos basando ahorita en Mateo 24, en donde preguntas a nuestro Señor Jesucristo, y una de ellas era la que vimos hace 15 días, porque por cuestiones a veces se nos complica un poquito, no pudimos subir un video, pero hace 15 días veíamos la destrucción del templo de Jerusalén, porque era una de las señales que le preguntaron a sus discípulos a Jesús. Y la segunda pregunta es, estamos en el 24:3, dice: más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces son tres preguntas, y la siguiente pregunta dice: ¿cuál será la señal de tu venida? Y bueno, vamos a tratar de este mismo texto, vamos a tratar de contestarlo, y vamos a partir del versículo 23, ahí él está hablando de su venida, ¿sí? Entonces ahí vamos a estar, dice así: entonces si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Entonces, en esta parte es muy importante. El Señor dice que antes de que Él venga, pues van a surgir varios líderes o cristos que se harán pasar por el mismo Mesías, por el mismo Señor Jesucristo, y Él dice que tenemos que estar muy alertas para no dejarnos engañar. Y que claro, cuando surgen ciertas cosas como esto que nos ha afectado mundialmente, siempre hay muchas cosas que yo veo que nos hemos dejado influenciar muchos. Yo a veces me dejo influenciar mucho por las redes, por lo de YouTube, y veo a veces que llega un momento en que nos hacen dudar o nos hacen pensar, o de muchas cosas que pasan en la palabra de Dios, y precisamente el propósito principal del engañador es hacer creer que verdaderamente Él será el Cristo, ¿no? Esto quiere movernos a nosotros. Por eso dice, fíjense que en versículo 25, fíjense que los he dicho a ustedes de antemano. Siempre el Señor va a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de la vida congregacional, a través de la vida con la convivencia con la familia en Cristo. Bueno, pues Dios siempre nos va a motivar a que estemos alerta, siempre nos va a dar de antemano señales que no nos debemos de inquietar. Estos son principios de dolores. Si surgieran grandes líderes que van a surgir en ciertos momentos, Él dice, fíjense que no les hagan caso, porque de antemano yo les estoy advirtiendo esto, porque dice así, porque por eso si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no le crean, porque así como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces Él nos da una señal que Él no lo vamos a ver físicamente en la tierra, sino que una señal inequívoca que es cierta en los que estudiamos la palabra de Dios. Él vendrá en las nubes del cielo. Eso ya también lo vimos en Daniel, pero también Él nos dice que Él ha de venir en las nubes del cielo. Entonces, así como el relámpago que sale del oriente y se mete hasta el occidente, dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, esta es una señal que nosotros tenemos que tener en cuenta
para que nosotros podamos entender. De ahí nos vamos a pasar al versículo 30, vamos al versículo 30, y ahí nuevamente dice: la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto nuevamente nos viene a reiterar lo que leíamos anteriormente. ¿Qué nosotros qué esperamos? Bueno, pues que el Señor vendrá del cielo, así como cuando está en Hechos de los Apóstoles y Él se despide de sus discípulos y le dice: de la misma forma que lo han visto, que Él ha partido al cielo, de esa misma forma va a regresar, del cielo va a regresar a la tierra. Entonces, algo que nos da la seguridad es que Él ha de venir con poder y gran gloria del cielo, dice. De ahí nos vamos a trasladar al versículo 37, continuando con esta idea de la venida del Señor, ¿sí? Entonces en el versículo dice: la venida del Hijo del Hombre será como en el tiempo de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí esto es muy importante porque el Señor Jesús hace una referencia que su venida ha de ser como en los tiempos de Noé. Esto nos lleva a la reflexión de que nosotros tenemos que estudiar mucho el Antiguo Testamento para saber cómo será su segunda venida. Dice, porque así como en los días de Noé, y no es que esté mal casarse o dándose en casamiento, no está diciendo eso. Sí, porque la gente se sigue casando y no está mal. ¿A qué se refiere? A que precisamente a veces la vida nos agobia tanto, los quehaceres nos agobian tanto, nuestros trabajos nos agobian tanto, las cosas que vemos nos agobian tanto, que a veces nosotros nos olvidamos de una vida devocional, una vida congregacional, una vida de lectura de la Biblia. Y entonces a veces así estaba la gente. Nosotros cuando tenemos que ir a los tiempos de Noé, ¿cómo estaba la gente? Pues no le preocupaba otra cosa más que su propia vida, o sea, sus deleites. Y eso es a lo que se está refiriendo aquí el Señor Jesús, que nosotros debemos estar preparados, porque así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice entonces, de ahí nos vamos a pasar a leer el versículo 42, que también se está refiriéndose a esto. Entonces nosotros tenemos que ir siempre, tener una base en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento nosotros vamos a recordar que hay 300 referencias, hay escritores que dicen que hay 300 referencias que aludieron en el Antiguo Testamento a su primera venida del Señor Jesucristo. Entonces, sobre esa base, tú y yo tenemos que dirigirnos, y por eso tenemos que ir siempre a la palabra de Dios, tenemos que dirigirnos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando tú llegas a los tiempos de Noé, pues te das cuenta que la maldad del hombre acrecentó, y dice que solo Noé halló gracia delante de los ojos de nuestro Dios, y que él y su familia solo iban a ser salvados a través de una arca. Entonces, cuando nosotros vemos eso, bueno, el Señor nos alerta, ya lo vimos, Él siempre nos va a alertar para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. De ahí viajamos al versículo 42, dice: por tanto, manténganse despiertos, por lo que hemos visto, de lo de Noé, dice: por tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor, ¿no? Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejar forzarse la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Entonces, algo que nosotros tenemos que estar siempre apercibidos es como esta parábola de las 10 vírgenes fatuas y las 10 prudentes, ¿no? En donde 10 se prepararon, 5 se prepararon y otras 5 no se prepararon. Y entonces nosotros aquí, lo que nos alerta el Señor es que nosotros tenemos que estar siempre alerta. Hay muchas cosas que nos inquietan, que nos preocupan, pero la palabra del Señor, en este capítulo que estamos viendo, bueno, el Señor está alertando a que nosotros tengamos preparados. Y ya nos dio algunas señales. Bueno, ¿cómo vamos a saber que está su venida? Bueno, pues será como en los tiempos de Noé. Y así como nosotros, para saber cómo será su venida, porque podríamos pensar, ¿y esto será literal? O sea, ¿será visible o será espiritual? Bueno, yo cuando voy al Antiguo Testamento,
Veo que en Isaías 7:14 dijo que se nacería de una virgen en su primer venida, y así se cumplió. Y después en el Salmo 89:3 dice que sería descendiente del rey David, ¿no? Descendiente también, en muchos pasajes habla de la descendencia de Abraham, y así sucedió. También nos dice en Miqueas 5:2 que nacería en Belén, y así sucedió. Entonces todas estas referencias nos hacen ver que fueron literales, o sea, no fueron espirituales, sino fueron literales. También en Oseas 11:1 dice que sería llevado a Egipto. Tú recordarás cuando en la matanza de los inocentes, bueno, Herodes buscó al Señor Jesús para matarlo, y ellos tuvieron que huir para Egipto. Entonces, todas estas referencias tenemos que ir al Antiguo Testamento para saber cómo fue la llegada de su primer venida. Y leyendo lo que estamos leyendo en Mateo 24, porque podríamos haber pensado, ¿no?, que a alguien podría decir, no, pues el Señor ya vino, ¿no? El Señor ya está reinando, ¿no? Pero a veces nosotros no vemos que esté reinando, no hay paz, no hay seguridad, hay incertidumbre, ¿no? Dice que cuando el Señor venga, pues Él va a limpiar toda la lágrima de los ojos de aquellos que lo siguieron, y esa es nuestra promesa en las cuales tenemos. Tenemos tiempos difíciles, sí. En esta semana veíamos la tragedia de una familia del amigo de nuestro hermano Anthony, en el cual pues toda la familia, la abuelita, la mamá y el amigo de nuestro hermano, pues fallecieron. Pero nosotros tenemos la esperanza de que si ellos tuvieron, y esa fe la subía nuestro hermano, es que vamos a orar porque la misericordia de Dios se extienda hasta esa familia. Nosotros sabemos que desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, anunciada desde que Él viene hasta esta segunda, se abrió un espacio, este espacio desde su primera hasta su segunda venida que está anunciada, hay un espacio de gracia. Un espacio de gracia porque anteriormente en el Antiguo Testamento solo al pueblo de Israel se le hablaba. Y hoy, gracias a nuestro Dios en su venida, se abrió esto también para los gentiles. Y eso es lo que tú y yo hoy esperamos. Y que claro que al final de los tiempos estaremos uniéndonos con los judíos, porque no es que Dios esté atendiendo aparte a los judíos, la salvación para los judíos y la salvación para los gentiles, no, sino que el apóstol Pedro dice que de estas dos hizo una sola nación, ¿no? De judíos y gentiles hizo solo una nación. Y esto, pues bueno, más adelante lo vamos a estar estudiando, porque podríamos estar pensando que serían dos movimientos diferentes, y no es así, ¿no? Entonces, es muy importante que tú y yo vayamos al Antiguo Testamento para que podamos nosotros ver. Mira, de hecho, en Isaías 61, versículo 1 y 2, ahí es algo muy interesante, porque el Señor Jesucristo es cuando entra al templo y lee este pasaje de Isaías, y algo muy Isaías 61, miren, quiero que me acompañen, Isaías 61, versículo 1 y 2, dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a proclamar el año del favor del Señor. Fíjate que esto, el Señor Jesús cuando entra al templo y le permiten el rollo, es este famoso pasaje también que encontramos allá en Lucas, que Él desenrolla el rollo y Él les dice, esta escritura se ha cumplido hoy en vuestros ojos, ¿no? Él estaba leyendo lo que se estaba anunciando allá en Isaías, pero fíjate, aquí la parte que él no leyó, dice, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje es muy interesante, porque no solo se refiere a su primera venida, sino también a su segunda venida. Hay otro pasaje que también me gusta mucho, porque se refiere a las dos partes, tanto a su primera y su segunda venida. Y esta se encuentra en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice así, miren. Es la entrada triunfal a Jerusalén, lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos, donde él entra en un burrito y dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Y luego, hasta ahí, ese es el pasaje que nosotros tenemos allá en Mateo. Pero
la parte que no se describe dice: destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Fíjate, este pasaje es muy interesante porque no solo habla de su primer venida, que ya vimos la parte que ya se cumplió, sino todavía falta una parte en Zacarías que se ha de cumplir, en donde su poder estará de mar a mar, ¿no? Entonces, y hasta los confines de la tierra. Entonces este pasaje es muy interesante porque igual que el de Isaías, nos hablan de una doble interpretación, de su primera y de su segunda venida. Entonces, por eso nosotros tenemos que ir siempre a la palabra de nuestro Dios, para que nosotros podamos entender qué es esto de la segunda venida. Porque mira, precisamente lo más importante en el Antiguo Testamento era el anuncio del Mesías que había de venir, ¿sí? Ese era lo más importante. Y lo que vemos ahora en el Nuevo Testamento, lo más importante o lo más destacado dentro de la palabra de Dios es su segunda venida, ¿no? En donde vemos, cuando tú ingresamos al libro de Apocalipsis, el tema central, y así de muchos libros, el tema central de la palabra de Dios es que el Señor ha de venir por segunda vez. Eso es lo más importante. El Señor ha de venir por segunda vez. Él lo dijo muchas veces estando en la tierra. El apóstol Pablo, lo vamos a ver posteriormente en algunas referencias, en temas posteriores nos vamos a dar cuenta de que el Señor va a anunciar muchas veces su segunda venida y cómo ha de suceder esto. Estamos partiendo de algo, hermanos, que este es un tema que yo veo que no es fácil. Es un tema amplio, es un tema en el cual nosotros tenemos que viajar por el Antiguo Testamento, así como hicimos con estos dos pasajes, y ver los salmos. También en los salmos se habla de su primera y de su segunda venida en el Salmo 2, que posteriormente también habremos de ver, no lo vamos a ver en esta ocasión. El Salmo 2 habla de su primera y de su segunda venida. Entonces, lo más importante, y que le están preguntando sus discípulos, es: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y cuando están hablando de tu venida, le están hablando precisamente de la segunda vez que ha de venir por la tierra. Yo en este tema lo he querido dividir en dos, porque ya vimos las referencias que está hablando, pero tenemos que viajar en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, tenemos que viajar en las cartas de Juan, tenemos que ver todas las referencias que se hacen a su segunda venida. Y si nosotros entendemos bien cómo se dio su anuncio y cómo se cumplieron las palabras proféticas de su venida del Señor Jesucristo, bueno, pues así se nos hará más fácil poder entender la segunda parte. Porque muchas veces muchas personas lo están entendiendo como que esto es algo espiritual, no literal, ¿no? Que no ha de suceder, que esto, o para algunas denominaciones, esto ya sucedió, Él ya vino en tal año y Él ya está reinando, pero para nosotros creemos, por los pasajes que habremos de ver, cuando Él venga, vendrá un reino en el cual ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, habrá prosperidad, y eso es lo que tú y yo vamos a esperar. Entonces, por eso este tema lo he querido dividir en dos, y esto lo habremos de terminar en la siguiente semana. Por último, hermanos, yo lo único que quiero terminar, y que claro, vamos a seguir viendo estas tres preguntas. Acuérdate, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿No? Porque alrededor de la venida del Señor Jesucristo va a haber muchas cosas, ¿no? Va a haber, antes de que venga Él, pues tienen que suceder muchas cosas, y precisamente la última parte que se va a referir, y que dentro de 8 días vamos a poder entrar en una parte, no en su totalidad, la del fin del mundo, porque esto es muy complejo, ¿no? Vamos a tener que ver pues la gran tribulación, el arrebatamiento, ¿no? El surgimiento del anticristo, ¿no? Y las plagas que se han de venir. Bueno, pues esto todo indica en un conjunto de la última parte que le preguntaron sus discípulos: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué señal habrá del fin del mundo? La vamos a estar viendo. Por último, hermanos, yo lo único que quiero terminar es con 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses es palabras del apóstol Pablo, que ahí nos refiere a su segunda venida, en el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 12 en adelante, hermanos.
Dice, que el Señor les haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Mira, los tiempos que hemos pasado, y yo he reflexionado por lo que a veces lo que la iglesia sube, o cómo están las otras iglesias, yo me doy cuenta de que este tiempo pues, nos tiene que hacer una reflexión a que nosotros cambiemos. Necesariamente estos tiempos nos tienen que hacer cambiar. A ti y a mí nos tienen que hacer cambiar. Ya hemos pasado mucho tiempo de encierro, y si muchos de nosotros no estamos en encierro, muchos han salido a laborar por muchas necesidades. Algo que sí es muy cierto es que ya han pasado más de 2 meses en los cuales la iglesia no tiene contacto. La iglesia ha dejado de congregarse. Esto es histórico, para nosotros estamos viviendo un momento histórico porque esto nunca había sucedido. Yo me acuerdo desde que ingresé a la iglesia, nunca me había sucedido así de que la iglesia no pudiera congregarse durante más de 2 meses, y algo que las autoridades dicen es que tal vez esto se alargue hasta junio, y esperemos que nada más hasta junio, ¿no? Que sea julio, agosto, y en donde nosotros nos podamos volver a reunirnos para poder nosotros convivir, porque así dice la palabra de nuestro Dios, dice que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros. Esto tiene un propósito. Cada vez que pasan algunas situaciones difíciles en nuestra vida, alguna pérdida de algún familiar, la pérdida de un trabajo, hermanos, nos tiene que llevar a reflexionar: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué cambios tengo que hacer yo en mi vida? Y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo, que a partir de que nuevamente nos volvamos a reunir, tiene que ser muy diferente. Tú ya no te puedes, ni yo me puedo congregar nuevamente con la misma actitud que teníamos anteriormente. Esto debemos cambiarlo. No es la misma actitud que vamos a tener para cuando tengamos que compartirle a la gente, porque ahora habrá una gran responsabilidad para ti y para mí, el que tengamos que compartirle a la gente, ¿sí? Entonces dice que el Señor les haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que la fortalezca interiormente, para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Y fíjate, aquí el apóstol Pablo pues, nos habla precisamente de su venida. Dice que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos. ¿Qué circunstancias nos debe de encontrar cuando Él venga con todos sus santos? La santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Entonces, el Señor nos alerta, ¿sí? Esto que estamos pasando es una alerta, hermanos, ¿sí? Cuando tú vienes a la palabra de Dios y la abres, esta es una alerta que el Señor te está hablando a tu corazón. Que cambies tu vida, tu manera de pensar, tu manera de actuar, hermano. Que este encierro que hemos pasado pues nos haya servido de reflexión. Y que nuevamente cuando nos encontremos, mira, yo estoy seguro de que cuando nuevamente nos reunamos, va a ser diferente el contacto con los hermanos. Y no sé si todavía tendremos que guardar la sana distancia, pero algo que sí podemos saber, y es cierto, es que poder vernos, poder escuchar. Yo quiero pensar que los primeros estudios que habremos de tener, ¿cuál será la actitud cuando nuevamente nos reunamos pues en los hogares en los cuales nos han permitido nuestros hermanos, que nuevamente los grupos de estudio nuevamente se reúnan? ¿Cuál será nuestra actitud? Yo estoy seguro que va a haber muchos testimonios que se van a contar, muchos milagros que también se van a contar, hermanos, y muchas experiencias que tú y yo hemos logrado a través de este tiempo que hemos estado sin vernos, a través de la iglesia, estar inquietos por las cosas que están pasando, hermanos. Pero siempre y cuando, algo que me ha gustado mucho cuando hablo con mis hermanos, veo que están en paz, en tranquilidad, con una fe muy grande en el Señor Jesucristo. Y algo que los ha mantenido precisamente es eso, la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y su regreso, que ha de ser por segunda vez. Entonces, vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Les voy a pedir que me acompañen con una oración y que estemos atentos a todo lo que hagamos, y que ojalá el Señor permita nuevamente que nos podamos nosotros reunir nuevamente en la iglesia y en los hogares para seguir estudiando su palabra. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana porque tú nos has permitido nuevamente estar en contacto con tu iglesia, Señor. Tú sabes, Señor, que nos cuesta mucho trabajo, no solo las distancias para poder desarrollar esta transmisión, Señor, sino también lo complicado que se nos hace a nosotros, porque no estamos acostumbrados a usar estos medios.
Ayúdanos, bendito Dios, en medio de esta calamidad, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, Señor, que nos ha llevado a muchos de mis hermanos a no haber trabajado, el estar inactivos, Señor. Ayúdanos, muéstranos qué quieres que hagamos. Abre las puertas y abre corazones, Señor, para que nosotros podamos seguir laborando y que tarde o temprano los grupos y la iglesia se pueda seguir reuniendo. Te doy gracias, Señor, y te pido por la iglesia, muy especialmente por la iglesia de Betel, por todos sus integrantes, por los estudios que se dan en cada hogar de mis hermanos, y también por todas las iglesias y por todos los pastores que están preocupados porque lleven pastos verdes a sus iglesias. Yo te pido por todas las iglesias, por los pastores, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.